Bueno, buenas noches a todas, bienvenidas. Es la cuarta lección del curso La Ley y el Evangelio. Hemos llegado a la mitad del curso y todavía hay mucho más para ver, para estudiar, para compartir, para conocer y para aprender sobre la palabra de Dios. Así que la felicito porque están ahí ferviente, ahí compartiendo sus pensamientos, sus comentarios. Están asistiendo muy bien al curso, así que felicitaciones a todas. Es un grupo muy estudioso, de muy alta calidad, porque tienen muy buenas respuestas, así que felicitaciones a todas. Bueno, en Gracias. Mateo 22, en Mateo 22, un fariseo que era intérprete de la ley intentaba poner a Jesús a prueba. Le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús respondió: Amarás al Amén. Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante mandamiento. En la última lección estudiamos cómo el primer y segundo mandamientos nos guían sobre cómo mostramos amor a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento. El segundo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dios desea que lo amemos, que le temamos sobre todas las cosas. También desea que santifiquemos su nombre divino. Hoy tenemos el privilegio de estudiar el tercer mandamiento, que también es un mandamiento sobre nuestra relación con Dios. Dicho esto, vamos a pasar a la oración. Amén. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación, acerca del gran amor de la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Padre, yo te doy las gracias en esta noche, Señor, por este grupo que tú me has dado para que estudiemos juntas tu palabra, Padre mío. Te doy las gracias por las que pueden estar en clase en vivo y por las que hermanas que pueden hacer el curso a través de las grabaciones. Bendícelas, ayúdalas, dale sabiduría, dale entendimiento sobre tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo las guíe a toda la verdad. Padre, te doy las gracias por darme el privilegio de poder enseñar tu palabra, Señor. Soy una herramienta en tus manos. Yo, Señor, dejo todo en este momento en tus manos. Guíame a través de tu Espíritu Santo para que pueda enseñar, Señor, verazmente tu palabra, Señor. Tu palabra como está escrita en la Biblia, Señor. Te doy las gracias y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Amén. Hecho esto, lo más importante, entregarle todas las cosas al Señor, porque sin Él no somos nada. Vamos a seguir con la lección. Lección 4, el tercer mandamiento, primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Los objetivos de la lección de hoy. Vamos a analizar el tercer mandamiento, después vamos a explicar por qué es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley. Y por tercero, determinar el uso correcto y la aplicación del tercer mandamiento en la vida del creyente. Amén. Muy bien. ¿Qué ocurrió en la lectura de Primera de Samuel del 3 al 1, del versículo 1 al 10?
¿Quién pudo leer la historia? ¿Quién puede contar un poquito de esa historia? Mira eso, ¿no? Tres. Silvia, Coral, Sí, te qué escuchamos. bonita vida. Silvia, Gracias. Coral. Sí. Sí, ya sé. Voy a cambiar solo a Coral porque es el nombre que te agrada, Sí, sí, Liliana. sí. Gracias. Sí, y además que es el que más utilizo. Sí. Bueno, Bueno, Primera Samuel 3:1 al 10 relata cómo el sacerdote Elí, bueno, ya llegada la noche, bueno, primero en un tiempo no había llegado palabra, no había llegado revelación durante este tiempo al pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, se dice que Samuel era niño y bueno, pues servía en el templo al Señor y además estaba, como acá tenemos en la foto, en el lugar donde él pernoctaba, ¿no es cierto? Y escucha por tres consecutivas ocasiones como Jehová le llama y él cree que es Elí quien le llama y Elí a la tercera oportunidad le dice, la siguiente que vuelvas a escuchar que se te llama, te acercas y le dices, dime, Señor, tu siervo oye. Eso es en síntesis lo que recuerdo. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere compartir que entendió? Ailén, te escuchamos, hermana. Gracias, Coral, muchas gracias por tu aporte. Muy bien, ¿eh? Ahora Amén, Ailén va a aportar. amén. En Primera de Samuel 3 del 1 al 10, la palabra nos habla cuando Dios llamó a Samuel 3 veces. La tercera vez él iba hacia Elí y a la tercera vez Elí le dijo cómo tenía que responder. Entonces, habla Jehová que tu siervo oye. Eso tenía que contestarle Samuel. Ya pues después de la tercera vez, Samuel contestó así, habla Jehová que tu siervo oye. Oye, muy bien. Bueno, felicitaciones para las dos. No hay más que decir. Eso es lo que pasó. Entonces, esta lectura nos hace reflexionar en la palabra de Dios, que ahora tenemos en la Biblia, y la importancia de escuchar su palabra en las escrituras. Nosotros también podemos decir, habla Señor, porque tu sierva oye cuando queremos que Dios nos hable a través de su palabra. Samuel era un niño que la madre oraba, iban a hacer sus sacrificios en la sinagoga con el sumo sacerdote que era Elí, y ella era estéril. No sé si conocen la historia. Su esposo tenía otras mujeres y tenía otros hijos, pero ella era estéril. Entonces, cada vez que subían, ella oraba, oraba y oraba. Y en esta oportunidad, ella oraba, pedía con sollozos, con llanto. Y el sumo sacerdote Elí le dijo, mujer, ¿qué dices? ¿Estás borracha? Le dijo. ¿Has tomado mosto? No, le dijo. Estoy orando. Ella le decía, oraba al Señor, que si le daba un hijo, ella se lo iba a consagrar para que sirviera. Y así fue. Ella quedó embarazada. Y cuando fue destetado el niño, dice, tendría unos 5 o 6 años, más o menos. Vamos a pensar que es esa edad. No lo dice la Biblia exactamente, dice destetado. Pero las mujeres en esa época tal vez daban de amamantar muchos años a los chicos. Fue llevado y Samuel se crió en el templo. Él tenía su camita al lado del arca del pacto, en la plena sinagoga, en el templo. Él tenía el privilegio de dormir al lado del arca, el arca del pacto. Y el Señor lo usó mientras era chiquito. Y esa noche que lo llamó y le habló, Dios le habló para que hablara Elí. Y le, lo, lo que le habló era una exhortación, porque los hijos de Eli eran pecadores.
Y Elí no hacía caso, no los corregía. Vean la historia hermosa es de Primera de Samuel. Y él le dijo tal cual las palabras que Dios le dijo a Samuel, se las dijo al sacerdote Elí. Con el tiempo, Samuel fue profeta y juez. Fue el último juez de los israelitas. Él estaba cuando eligieron al rey Saúl y después estaba cuando eligieron al rey David. Fue uno de los más importantes jueces y profetas, Samuel. Bueno, le hago un poquito para que más o menos sepan, si no leyeron la historia, se entusiasmen y la puedan leer, que es hermosa. A mí me encantó la historia de primera y de segunda de Samuel. Bienvenida, María Isabel, Dios te bendiga. Bueno, Hola, todo bien. Bueno, estamos estudiando ya, hermana. Así que después lo que te faltó, lo ves en la grabación. claro, profe, No se muy bien. trata, bueno, no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Deuteronomio 32:47, la palabra de Dios. ¿Mm? La palabra de Dios, dice Moisés, el líder de los israelitas, cuando salieron de Egipto, dijo en sus últimos mensajes al pueblo: no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Deuteronomio 32:47. La palabra de Dios es nuestra vida. Amén. Podemos aprender mucho acerca de Dios a través de la creación, a través de la creación que nos rodea y de la ley escrita en nuestros corazones. Sabemos que Dios existe y que es poderoso y sabio. También aprendemos especialmente de nuestra conciencia, que somos culpables de romper la ley de Dios y que no merecemos y que merecemos castigo, tanto ahora como en la eternidad. Nosotros rompemos la ley de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo no cumplimos la ley moral de Dios. Siempre una cosa, o si cumplimos una, la otra no cumplimos, siempre pasa algo. Pero bueno, sin embargo, sin la Biblia no tendríamos ninguna información acerca de nuestra salvación. ¿Verdad? Acerca de nuestra salvación, nunca sabríamos de la gracia de Dios y de su acto amoroso de enviar a su Hijo a vivir y a morir por nosotros. Estaríamos perdidos sin la Biblia y no tendríamos esperanza eterna. Nosotros sabemos que quebrantamos todos los mandamientos. No podemos cumplirlos perfectamente porque somos incapaces. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos estar tranquilos porque estamos bajo la gracia. Es un regalo que no merecemos. Vamos a querer esforzarnos para poder hacer las cosas bien, pero sabemos que fallamos porque somos imperfectos, todos. Dios quiere que apreciemos y amemos su palabra porque es la revelación de Él y de sus acciones en el mundo. Dios quiere que todos sean salvos y a través de la palabra aprendamos acerca de su salvación. Queremos ser como Samuel en nuestra postura ante la Biblia. Queremos decir: habla, Señor, que tu sierva escucha. Amén. Claro que sí. Vamos a querer decir eso cada día de nuestra vida. Háblanos, Señor, que te escuchamos. ¿Cuál es el tercer mandamiento? A ver, ¿quién lo conoce? El tercer mandamiento nos muestra la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas.
Profesora, el tercer mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. Muy bien, Consuelo. Muy bien, acuérdate del día de reposo. Eso está en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice. ¿Mm? ¿Cuál era la voluntad de Dios para su pueblo del Antiguo Testamento? Santificar el día de reposo. ¿Mm? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo, en honor del Señor, tu Dios. No harás en él ningún tipo de trabajo, porque yo el Señor hice en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el séptimo día. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Amén. Entonces, en este mandamiento, Dios estableció el séptimo día como un día de descanso para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, sábado significa descansar. Dios mandó a Israel a descansar físicamente y meditar en el trabajo de Dios. Amén. Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué protege Dios en el tercer mandamiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? María, y a ver quién más levantó la manito. María Isabel, Ailén. María Isabel y Ailén. Las escuchamos, hermanas. Ailén primero, que te tengo ahí en pantalla. Amén. El Señor quiere que protejamos su palabra, primeramente, la Ujú. palabra de Dios, y meditemos en ella. Muy bien. María Isabel, ¿qué opinas vos? Sí, opino igual y también agrego, él, él protege la santificación de su propio nombre, en guardar su nombre en ese día. Gracias, profe. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? Coral, te escuchamos, Sí, hermana. gracias, hermana Viviana. Sí, bueno, en lo que vi en el video, bueno, y considero que primero protege al cristiano, ¿no? Y naturalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere que descansemos de todo el afán que hemos tenido los primeros días. Y bueno, el descanso que tiene para el cristiano y guardar la ley ceremonial, ¿no? Porque luego nos menciona el versículo de Mateo 11, 28 al 30, que nos dice, vengan a mí todos ustedes, los ajetreados de tanto trabajar, yo los haré descansar, ¿no? Entonces, quiere que descansemos y que en ese descanso, así como estaba, creo Samuel, ¿no? Estaba descansando, estaba durmiendo y puede escuchar la voz. Entonces, ahí vamos a poder meditar su palabra. Vamos a, como dijo también hermana Viviana hace un rato, vamos a poder meditar y escucharle, porque hay otra, bueno, no recuerdo exactamente, pero Dios nunca está en el fuego, no está en el ajetreo, no está en el viento, es una, no recuerdo exactamente la cita, pero sí está en la calma. Y eso es lo que quiere el Señor en el día de reposo, hermano. Muy bien. Muy lindos aportes. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Quiero Sí, agregar algo. él dice, Ajá.
Sí, Rosa, por favor, Porque dice comparta. acá, ¿verdad? Que el tercer mandamiento dice que es para que tratemos el nombre de Dios con temor y reverencia, honrando su palabra y sus obras, que terminó el séptimo día de trabajar, de hacer toda su obra, y nosotros tenemos que honrar su palabra y sus obras. Ujú. Muy bien, Amén, hermana. muy bien. Profesora, Seguimos también, entonces. profesora, Sí, Consuelo. como para reafirmar, ¿verdad? También que el Señor, como nos conoce también, Él sabe que a veces nos metemos tanto en las cosas de las tareas, los asuntos de la vida cotidiana, que la casa, que el colegio, que el trabajo, que esto, o sea, es tanto que hacer que uno a Marta, veces, Marta. exacto, uno se ocupa, muy ocupada de tantas cosas, pero el Señor ahí está como haciendo un espacio como hizo María, olvidó todo aquello que, como decía Pablo, todo lo tengo por basura comparado con el conocimiento a Cristo. Entonces, ese espacio Él lo está guardando ahí, que tenemos que tener un espacio de quietud, de reposo para meditar y escuchar la voz de Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos. Dios es Dios. Él no necesita descansar, pero nosotros sí. Dios hizo el sábado o día de reposo para nuestro beneficio físico y espiritual. Dios también protege a nuestra fe con el día de reposo, un día de adoración. Eso se lo daba a los israelitas, un día de adoración, el día de reposo que Él había creado para que ellos descansaran físicamente y pudieran adorar a Dios. Bien, seguimos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? A ver, acá. Me pasé. No, no me pasé. Sí, me pasé. Me fui para atrás en vez para adelantar. Acá, en el 13. ¿Por qué ya no tenemos que descansar y adorar los sábados? ¿Ustedes saben que no tenemos que descansar ni adorar los sábados? ¿Alguien Sí. sabe? A ver, ¿por qué? Yo no lo sé así precisamente, profesora, pero intuyo que porque era una ley ceremonial para específicamente para el pueblo de Israel. Y ya Jesucristo fue el único que cumplió toda esa ley ceremonial y ya nosotros no teníamos por qué cumplirla. La moral sí, y la civil que es específica de cada país y ciudad, pero la ceremonial era exclusiva para el pueblo de Israel, pienso, no sé si estoy equivocada. Muy bien. María Isabel, te Sí, escuchamos, hermana. Gracias, Consuelo. gracias la palabra. La palabra Shabbat, que significa reposo en hebreo, se utilizaba justamente para cumplir el reposo de los días sábados antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después siguió cumpliéndose hasta 300 años después de la muerte de Cristo, cuando ¿cómo se llama este señor? Ay Dios santísimo. Ordenaron que el día domingo sería el día de descanso, el día de conmemoración y ceremoniales. Eso fue en el año 321 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto luego se dice en Colonosenses que el día de reposo es una sombra de Cristo que no se mantiene desde que la sustancia vive, o sea, desde que llegó nuestro Señor Jesucristo, ya aquel día de reposo no se cumpliría más. De hecho,
en los días de Jesucristo, en los días de estar vivo nuestro Señor con sus discípulos, Él logró sesgar en unos arados, en unas tierras, algunas plantas y consumir de esas plantas, que eso significaba trabajar. Y los fariseos cuestionaron esa situación, porque Él el día sábado tendría que trabajar y preparar alimentos. Entonces, no recuerdo, Constantino se llamaba Constantino, sí. Constantino, se llamaba el rey en ese momento, que determinó que en el año 321 dio la orden de que el día domingo fuese el que cambiase como primer día de la semana, es decir, el día séptimo. Ujú. Muy bien. Nos dio historia y todo. Muy bien. Felicitaciones, hermana. Ailén, Amén. Ailén, ¿querés Amén. compartir también? Sí, sí. Sí. Ya ahorita no guardamos el día de reposo. Eso era para el pueblo de Israel, porque Jesucristo es nuestro día de reposo. Ya Jesucristo pagó el precio y es Ujú. por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, ay, ¿dónde estaba? En el 14. La ley de Dios es la ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. Entonces, recordamos los tres tipos de leyes en la Biblia: moral, civil y ceremonial. Los diferentes tipos de leyes pueden mezclarse. En este es el caso que el tercer mandamiento, Dios quiere que todas las personas de todos los tiempos adoren y obedezcan su palabra, pero solamente quería que los israelitas adoraran los sábados. Dios quiere que nosotros tengamos un día de adoración y de reposo, pero el sábado era exclusivamente para los judíos. Seguimos para que entiendan mejor. ¿Por qué ya no se aplican las leyes civiles ceremoniales del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento? Esta es la pregunta del proyecto final número 5. ¿Mm? Escriban la pregunta y ya les sigo y seguimos con la lección. Bueno, yo lo escribí así, mi hermana, porque Ahora todas sería la las leyes, número 7. ajá, ¿Cómo? Sería porque la todas las pregunta Ah, ya número leyes, la tienen. 7. Bueno, entonces la estamos repasando. Perdón, entonces, perdón. ok, Pensé, sí, tienen y verdad. Está. le puedo decir lo que escribí a ver si lo hice bien. Después, hermana, vamos a seguir porque si Ajá. no se nos va la hora y nos Ah, bueno, desconectamos. ok, está bien, mi hermana, disculpe. No, por favor, hermana, gracias. El Nuevo Testamento aclara que el descanso del tercer mandamiento es el sábado, apunta a Cristo. Colosenses 2:16 y de capítulo 2 del 16 al 17 dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o la relación de los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo, todo esto no es más que una sombra que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Recordamos la pregunta 5 del proyecto final, porque ya no se aplican las leyes civiles ceremoniales del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento. Por eso venía la pregunta. Es mucho, no puedo memorizar todo. Por eso venía la pregunta. Recordamos que la pregunta 5, ¿por qué ya no se aplican las leyes civiles ceremoniales del Antiguo Testamento a los creyentes del Nuevo Testamento? Significa que eso era para los judíos, para nosotros no aplica más. Seguimos.
Colosenses 2, 16, 17. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beban, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo. Todo eso es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. ¿Mm? Muy bien, seguimos. Esto igual ya lo dijeron ustedes. Cristo cumplió el sábado del Antiguo Testamento y nos dio el verdadero descanso y el perdón de los pecados. ¿Mm? En Jesús encontramos el verdadero descanso para nuestra alma todo el tiempo. Por lo tanto, se complace cuando por amor a Él y a su palabra nos reunimos con otros para adorarle y escuchar palabra de cualquier día de la semana. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos obligación de que sea un sábado, ni un domingo, ni un lunes, ni un martes, ni un miércoles. No importa el día. Si tenemos la oportunidad de congregarnos y reunirnos, hoy es jueves, y hoy estamos congregados a través de su palabra y lo estamos adorando, porque estamos hablando de su palabra. Lo estamos adorando, lo estamos alabando, lo estamos reconociendo como único Dios y suficiente Salvador y que a nada hay afuera de él. Y es un jueves y estamos reunidas, estamos congregadas. Esto es una iglesia virtual, la iglesia somos nosotros, no es el edificio. Así que esto lo estamos cumpliendo. ¿Mm? Eso es lo que quiere decir. No tenemos obligación de que sea el sábado, pero si hay una oportunidad de que el sábado podemos dar un curso o ustedes se reúnen con hermanas o con unas amigas un sábado para poder hablar de la palabra del Señor o hacer un devocional o hacer una alabanza o invitar a alguien y hablarle de Cristo compartiendo la palabra, está perfecto, pero no importa el día, lo importante es que lo hagamos, porque eso quiere Dios, por amor a Él y a su palabra, que estemos reunidos. ¿M? Que estemos reunidos. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí, ¿Se entendió? profesora. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, Bueno, profesora. Gracias. muy bien, gracias. ¿Qué significa el día de reposo para el cristiano del Nuevo Testamento? A ver, ¿quién puede saber algo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Bueno, dos participantes. A ver, ¿quién quiere compartir? Ailén primero y después María Isabel. Muy bien. Ailén, Significa descansar en Jesús. Para mí eso es lo que muy significa, bien, descansar en Jesús. muy bien. María Sí, Isabel, en el Nuevo Testamento es un día sagrado para los cristianos y determina que el descanso es para la adoración, como lo decía la hermana anteriormente, y la renovación espiritual. Para cada uno de nosotros, el regocijo de estar en una congregación o así como estamos nosotros, indica esa renovación espiritual. Gracias. muy bien las dos. Felicitaciones. Gracias por compartir. Seguimos. Colosenses 3:16, ¿no? La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Entonces, ¿qué significa?
Lo que sí está vigente es, Dios quiere que escuchemos su palabra y aprendamos de buena voluntad. Acá Colosenses lo dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. El Salmo 11, 119, 72 dice, para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles de monedas de oro y de plata. ¿Mm? No tiene precio la palabra de Dios. Seguimos. ¿Cómo santificamos el día de reposo como cristianos del Nuevo Testamento? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, Ailén, Amén. te escuchamos. Reuniéndonos y compartiendo la palabra del Señor y adorando a Dios. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué opinan? ¿Quién más quiere compartir? Sin miedo. Lo que entendieron. Bueno, Dios quiere que todas las personas reciban diligentemente su palabra. Él quiere que todo el mundo escuche su palabra. Porque ella nos dice cómo Jesús nos da el verdadero descanso de Dios. ¿Mm? Por eso Dios quiere que recibamos su palabra para poder apreciar el verdadero descanso que es en Jesucristo. ¿Mm? Muy bien. Debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos, la aprendamos de buena voluntad. Esto lo escribió Martín Lutero, es un consejo. ¿Mm? Temer y amar Es a un Dios. consejo. No ¿Mm? despreciemos. Que debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra. Porque si no queremos escuchar su palabra, la estamos despreciando. Ni la prédica de ella, sino que la consideremos que es santa, la oigamos, la aprendamos de buena voluntad. Vamos a querer oír la palabra, vamos a querer oírla y aprenderla de buena voluntad. Esto decía Martín Lutero. Un consejo que daba Martín Lutero. Muy bien. El tercer mandamiento protege la palabra de Dios que nos da vida. Por ahí creo que Ailén dijo, ¿no? ¿Quién dijo que protegía la palabra de Dios? Ya lo respondieron. Vos, María Isabel, muy bien. ¿Mm? Así que el tercer mandamiento protege la palabra de Dios que nos da vida. Mateo 4:4 dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué momento lo dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Sí, profesora, en la tentación en el desierto. ¿A quién se lo dijo, Consuelo? Al demonio, al tentador. A Satanás. Ujú. Vete, Satanás, le dijo. Vete, Cuando le dijo, apártate de mí. ay, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y entonces Jesús, ¿cómo le respondió? ¿Le respondió con sus propias Vete. palabras o dijo lo que estaba en la palabra, la Escrito palabra de Dios? está, escrito Escrito está. está, le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra de sale la boca de Dios. Como decía, hasta él honró la palabra de Dios. Que era él también, su palabra, pero él honraba al Padre. Muy bien. La comida física ciertamente es una bendición necesaria del Señor y oramos por ella en el Padre Nuestro.
El pan nuestro de cada día, dánonos hoy. ¿Mm? Dios, sin embargo, nuestra necesidad espiritual más profunda solamente se satisface con la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios podemos ver la verdadera profundidad de nuestro pecado y la verdadera magnitud del amor de Dios para nosotros en Jesús. ¿Se entendió? ¿O quieren que lo vuelva a decir? En Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene del oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no voy a tener fe si no escucho la palabra, porque esta es una fe especial que me da, es un don que me da el Señor. No es la fe del mundo. Mucha gente en el mundo dice, yo tengo fe, pero si lee la Biblia va a tener, pero si no lee la Biblia, ¿qué fe tiene? Tiene la fe del mundo. Va y juega un billete a la lotería y le tiene fe que va a ganar. Esa fe no es nuestra. Nosotros tenemos la fe de Dios, la fe que nos da por don. Es un don, no es nuestra, es un don que Él nos da a través de escuchar su palabra. El Espíritu Santo nos genera ese don de la fe para que creamos en el Hijo de Dios. De la única forma de ser salvo es que tengamos la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo 100% hombre, 100% Dios, que hizo una doble sustitución, que vivió una vida santa por nosotros, que murió en la cruz y que resucitó. Eso es lo más grande de todo, que Él resucitó, Él está vivo. Muy bien. Primera de Pedro dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Si es que han aprobado ya la bondad del Señor. Mire qué importante lo que dice. Busquen como los recién nacidos. ¿Vieron los recién nacidos cómo buscan la teta a la madre? Con desesperación. Hacen así la boquita y así se ponen furiosos cuando no pueden agarrar. La leche espiritual no adulterada. La palabra sana, la palabra no adulterada, la palabra verdadera, la verdadera doctrina, lo que dice la Biblia, no adulterada, para que por medio de ella crezcan. Vamos a creer en fe, vamos a creer en crecer en conocimiento. ¿Para qué? Para edificación personal y para los demás, porque la tenemos que dar a la palabra. Aparte vamos a ser salvos porque nos edificamos a nosotros mismos. Si es que han aprobado ya la bondad del Señor. Hermoso. Sigamos. ¿Qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? ¿Se acuerdan la pregunta número 1? ¿Quién se acuerda la pregunta número 1? A ver. ¿Quién La se Biblia acuerda? es la palabra de Dios viva y eficaz y poderosa. Amén. La Biblia es la palabra de Dios viva y poderosa. Muy bien. Muy bien. Seguimos. El propósito es darnos fe en Jesús. Esa palabra viva y poderosa de Dios es el propósito, es darnos fe en Jesús como Salvador. El tercer mandamiento podemos ver la voluntad de Dios para preservar su palabra y hacer que todos escuchen sobre Jesucristo, su Salvador. Se los vuelvo a repetir.
La Biblia es la palabra viva y poderosa de Dios. El propósito es darnos fe en Jesús como Salvador. El tercer mandamiento, podemos ver la voluntad de Dios para preservar su palabra y hacer que todos escuchen sobre Jesucristo, su Salvador. ¿Mm? Así que el propósito es darnos fe en Jesús como Salvador. Y acá tienen otra respuesta más para la pregunta, que pueden agregar. ¿De qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? O quebrantado también podría ser. 25. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿De qué forma quebrantamos todo? Yo también, ¿eh? Muchas veces vamos a las iglesias y nos llevamos Biblia porque decimos, ¿para qué voy a llevar si el pastor habla? Acá Sí. levantaron la manito. No, está bien eso. Yo iba a Ajá. decir, ¿Para qué voy a llevar si el pastor habla? Ah, pero viene un profeta. ¿Y para qué si el profeta va a hablar? Y nos llevamos y escuchamos y a veces no escuchamos, a veces estamos con la cabeza para allá. Y cuando salimos de la iglesia, ¿qué decimos? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue el mensaje? Ay, no me acuerdo cuál fue el mensaje. Estuvimos en ajá, cualquier lado. y no tomamos nota No, tampoco. no, si no llevamos la Biblia, menos papel y lápiz. Olvídate. Ailén, ¿querés compartir? Te escuchamos, hermana. Es Amén, verdad. amén. Aparte de eso, cuando no llevamos la Biblia, también cuando no nos congregamos o no nos reunimos con nuestros hermanos a compartir de la palabra. Claro que sí. Nos olvidamos. Muchas gracias, las dos. Ailén, muchísimas gracias por tu participación. Muy bien. Seguimos. Salmo 1, del 1 al 2. Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor, de día y de noche medita en ella. Bienaventurado aquel, bienaventurada la hermana que se sienta a leer en que sea 5 minutos un versículo y medita sobre lo que escuchó. La palabra de Dios es viva y puede traernos arrepentimiento en momentos que no sabemos de qué y y nos puede traer a la mente de algo que hicimos mal y nos hace arrepentir y nos arrepentimos y a la vez que después que nos arrepentimos viene un gozo en nuestro corazón y es que recibimos el perdón. Porque así es, el Señor espera el arrepentimiento y automáticamente viene ese gozo y cambia nuestro día. A veces estamos cargados, ay, no sé qué me pasa, estoy bajoneado, decimos, estoy triste, no sé qué tengo. Vamos a la palabra y vamos a saber bien enseguida lo que tenemos, porque Dios nos va a hacer ver lo que tenemos. Muy bien. Profesora, ¿Cómo? Sí, es Consuelo, Consuelo. profesora. Quería compartir un versículo que a mí me gusta mucho que habla sobre la palabra de Dios. Es Juan Bueno, 6:63. El Espíritu es el que ajá, da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. muy bien, hermoso versículo. Muy bien, muy bien. Gracias, Consuelo. Seguimos. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Hebreos 10:27. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Congregarse es esto que estamos haciendo nosotros. No importa si es virtual, no importa si estamos lejos una a la otra.
Lo importante es que estamos estudiando y estamos hablando la palabra de Dios. A veces recibimos más bendición a través de una noche en una lección que yendo a la iglesia, porque acá estamos prestando atención sobre su palabra. Estamos Sí. escribiendo, la estamos aprendiendo, la estamos examinando, la estamos escudriñando. Así que esto es congregarse. Reunirse con una hermana a través de un videollamada de teléfono. Llama a la hermana, ay, me siento mal. Bueno, vamos a orar, hermana. Mira, agarra tu Biblia, tengo una palabra para leerte. Eso es darnos ánimo unos a otros, ayudándonos unos a otros, ¿eh? Visitándonos si podemos visitarnos, llamándonos por teléfono, confesando nuestros pecados unos a otros. Eso calma el alma. Eso quiere el Señor. ¿Mm? No se dejen condenar cuando dice, ah, no tenés iglesia, no te congregas. Eso que haces vos no es congregarse. No, esto también es congregarse. No se dejen Ujú. acusar por Satanás. ¿Mm? Sí. Seguimos. Si tenemos una iglesia, bueno, y estamos bien en la iglesia, bueno. Pero no tenemos. Yo no tengo acá. Mi iglesia luterana no la tengo acá. Tendría que ir a Colombia. Me queda muy lejos. Es la iglesia más cerca que tengo. Así que mi congregación es esta o la congregación que tengo con ustedes y si no, durante la semana a través de mis hermanas, en grupos, donde hablamos y compartimos la palabra. O mi grupito, pequeño grupito sembrador que cada 15 días nos reunimos para compartir la palabra. Así que busco la manera y la forma de congregarme, de compartir la palabra. Seguimos, no quiero hablar más de mí. Romanos 16:17. Pero les ruego que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Es Pablo, el apóstol Pablo, es muy recto, ¿eh? Que nos ruega que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos contra la enseñanza que ustedes han recibido. Que nadie venga a decirnos que esta palabra que estamos estudiando no es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, que es viva y poderosa. Que nadie venga a decirle la Biblia contiene la palabra de Dios. No. O que le vengan a decir que que Jesucristo no fue hombre. Es clarita la palabra cuando dice en Gálatas 4:5 que llegado el momento nació de una mujer, María, bajo la ley. Es clara, así que tengan cuidado. Si insisten en esas enseñanzas torcidas, apártense de ellos. ¿Mm? Fíjense en a dónde congregan. Muy bien, seguimos. ¿Cómo obedeció Jesús este mandamiento en nuestro lugar? ¿Quién se acuerda qué Profesora, hacía Jesús? Jesús iba a la Sí, sinagoga como de costumbre. Él siempre iba a la sinagoga sí. a compartir la palabra y se alejaba también a orar a los lugares solos. Ujú. Meditaba a su padre, oraba, siendo él el mismo hijo de Dios. Nos enseñó que debemos siempre orar y comunicarnos con el Padre y también reunirnos, Muy bien, congregarnos. muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Lucas 2:41 al 47. Me encanta esta historia. Jesús, aún desde una edad temprana, amaba la palabra y la escuchaba perfectamente. En Lucas 2:41-47 dice,
Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino, mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 4:16. A ver qué seguimos. Sigo con esto, les sigo contando la historia. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, como era costumbre. No, pero hasta acá. A ver, ¿se acuerdan de esta historia? Cuando Jesús se le perdió a José y a María. Sí, Amén. claro. Yo ¿Qué me lo le imagino dijo? tan lindo. En los ¿Qué negocios de le mi dijo? padre me es necesario estar. ¿Qué has hecho? Le dijeron. ¿Por qué nos asusta? En los negocios, ¿cómo? ¿Por qué me buscas? ¿No sabés que en los negocios de mi padre tengo que estar? ¿Y qué hizo Jesús? Se fue. Obedeció también, porque María lo Obedeció. agarró, lo abrazó y se lo llevaron. Él estuvo en los asuntos de su padre, pero también Estaba obedeció a sujeto a su sus madre y a su padres padre terrenales. terrenal. ¿eh? Hizo. Entonces, él era perfecto en Obediente. todo, obediente, que decíamos que era obediencia activa. Es la obediencia activa de Jesús. Bueno, seguimos. Lucas 4:16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, como era su costumbre. ¿Mm? Ujú. Como era su costumbre. Jesús se reunía con otros de manera regular para estar en la palabra. Amén. La perfecta participación ahora cuenta como nuestra participación. Somos perfectos porque Jesús fue perfecto en nuestro lugar. ¿Se dan Sí. cuenta cómo Él nos sustituye en todo tiempo y en todas las cosas? De hecho, profesora, en ese momento, ese mismo día, él declara que la lectura fue cumplida con sus palabras en Ujú, ese día en Nazaret, que no creyeron en él cuando se le dice que no es profeta en su tierra, que ujú. sí, En su en ese, tierra y en su casa, dice en otro libro, ¿eh? ah, En su bueno, tierra y en su casa, porque los hermanos, que tenía 4, con José y María, ujú, hermanos, y 2 hermanas que no se conocen el nombre, ujú, no creían en él. sí, ¿Ustedes sabían eso? Por eso sí, él dice, nadie es profeta en su tierra ni en su casa. es correcto, Que Así después es. creyeron los hermanos. Muy sí, bien, cruz, muy bien. Así que él también cumplió por nosotros, fue obediente, que nosotros no los congregamos como deberíamos congregarnos o como ujú, tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Así que él ya ujú. cumplió también este, ese mandamiento por nosotros. Juan 8:46. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Dijo.
Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Mm? ¿Por qué no me creen? Jesús pidió que sus enemigos le mostraran su pecado, pero no pudieron porque Jesús no tenía pecado. Ujú. ¿Mm? Él se defendía de esta manera. Díganme en Sí, qué hice. Y no le podían decir nada. Si no tenía pecado, era santo, perfecto. así es. Seguimos. Jesús nos salvó al obedecer perfectamente la ley en nuestro lugar. Jesús nos salvó al morir por todos nuestros pecados. ¿Mm? Sí, Jesús nos salvó perfectamente del tercer mandamiento en nuestro lugar. Él cumplió todo. ¿Mm? Jesús nos salvó al morir por todos nuestros pecados. Él cumplió todo perfectamente en nuestro lugar. Ya lo hizo. No sí. tenemos obligación, pero Ahora, sí vamos a querer. Sí, 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 profe, leí en Marcos 2:27 que Jesús sí. también dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Las instituciones que Dios estableció fueron para el beneficio de la humanidad y por eso se instituyen los 10 mandamientos. Eso lo leí en una lectura acerca de Marcos 2:27. Claro. ¿Por qué Jehová mandó a Moisés que suba a Sinaí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? El pueblo era un desastre. El Sí, pueblo hacía 400 y pico de años que vivía en Egipto. Eran egipcios. Él sí, sí. sacó un pueblo de Israel que eran egipcios, con costumbres, con culturas egipcias. Ellos Ujú. no guardaban todo. Había un puñadito de ancianos que guardaban todavía y respetaban a Dios con la esperanza de que Dios los sacara. Los descendientes de José y los descendientes del padre de José, como era Isaac, Jacob, Ujú. del padre de las 12 tribus. Él cuando saca al pueblo, dijo libertad, hicieron un libertinaje, se Sí, peleaban, se peleaban por esto, por el agua, por la comida, por la ropa, por la tienda. Entonces, había que poner orden. Entonces, él marcó los 10 mandamientos, que nosotros lo estamos viendo, pero eran como 400 decretos y más decreto y más esto y más aquello, que si los dos animales se peleaban y el uno mataba al animal del otro, el otro tenía que pagar dos animales, todo, porque había que poner orden en ese pueblo. No sí, era solamente la ley para gobernar, tenía que ser una persona. Todos iban a Moisés. Todo problema que había, iban a Moisés. Moisés ya no daba más su cabeza. Tuvo que ujú. poner gente para que atendiera los problemas del pueblo. Entonces, fue un trabajo muy duro. Imagínense que cruzar el Mar Rojo eran 40 días de camino para llegar a la tierra prometida. 40 días y llegaban a la tierra prometida. ¿Qué hizo Dios? 40 años los dejó, Uf, hasta que no se murió el último rebelde, no lo sacó. Y Moisés tampoco pudo cruzar, porque en el trajín de todo ese lío, Moisés tenía su carácter y su carne no lo podía sujetar. Les rompió las tablas con los mandamientos. Quiero agua, ¿para qué nos trajiste acá si no vamos a tener agua? Hablale a la peña, le dijo. Hablale. Moisés que le dio un palazo a la peña, no le habló. La peña salía agua. ¿Quién era el agua?
¿Quién era la peña? Era Cristo. Siempre fue Cristo, en todas partes. Que nosotros ahora sabemos que era Cristo. En ese tiempo era el Espíritu de Dios. La zarza ardiente, ¿quién era? Era Cristo. Siempre fue Cristo. Él viene luchando, Cristo, por la humanidad desde siempre, desde el principio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y creó todas las cosas y las sustentaba, las sostenía. Cristo nació y era bebé y mantenía todo lo que era el sistema solar, sustentaba todo, porque era Dios. Solamente esto lo podemos hablar los que tenemos fe y creemos. La palabra es para los creyentes, no para el mundo común. Bueno, seguimos que se nos va. Empiezo a hablar, no termino más. Seguimos. Explicar por qué es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley. Seguimos. ¿Por qué es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley? ¿Esta ya la tenían? No, no, esa es Bueno, la número esta la 7, entonces. está la 7. Se las dicto. ¿Por qué es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley? Séptima pregunta del proyecto final. Bueno, yo diría porque el Evangelio es poder, es salvación. El Evangelio es la palabra de Dios y la ley nos condena. La ley nos confronta. Es importante que el creyente viva bajo el Evangelio, cumpliendo sus reglas, guardando su palabra, ¿sí? Y no bajo la ley, porque la ley es la que nos va a condenar. Entonces, si vivimos bajo la ley nos condena como en los tiempos de Moisés. El pueblo era condenado por la ley de Moisés. Amén, hermana. Muy bien, muy bien. Gracias por su aporte. Coral, Sí, hermana Viviana, porque lo vimos ya al estudiar el primer y el segundo mandamiento, que ya en el primer y el segundo mandamiento ya nos hemos aplazado, ¿ya? Y por esa muy razón bien, solo podemos vivir bajo el Evangelio. muy bien. El creyente vive bajo el Evangelio. ¿Por qué es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley? Porque en el Gracias Evangelio, a la obra. Sí, decime. porque en el Evangelio tenemos la gracia, alcanzamos la gracia por salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y su Muy resurrección. bien, muy Creo que bien. La gracia a la obra salvadora de Jesucristo. Pues vivimos bajo la gracia de la obra salvadora de Jesucristo. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Eso es lo que es lo importante, que el creyente ya no viva bajo la ley. La ley es obligación, la ley es no, la ley es espejo, la ley lo que me muestra a mí es lo pecador que soy. Acuérdense, la ley tiene 3 funciones. Tiene el espejo, tiene el freno y Y la la guía. guía es para llevarnos a la fe, a Cristo. ¿Mm? Acuérdense.
Gracias a la obra salvadora de Cristo, el creyente vive bajo el Evangelio. Nosotros vivimos hoy en día bajo el Evangelio. No tenemos obligación de nada, pero sí vamos a querer hacer las cosas por amor y agradecimiento a nuestra salvación, a nuestro regalo, que es la salvación de Jesucristo. Romanos 6:14. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 8:1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo sabemos si estamos actuando bajo la ley o bajo el Evangelio? Vamos a seguir. ¿Cómo sabemos si estamos actuando bajo la ley o bajo el Evangelio? ¿Estoy obedeciendo porque siento que sería condenación si no lo hago? ¿Estoy obedeciendo porque amo a Dios y confío que el Espíritu Santo me está guiando? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo y actuando bajo la ley o bajo el Evangelio? Ailén, sí, compartí. Amén. Cuando obedezco a Dios porque lo amo y confío en Él y que el Espíritu Santo me está guiando. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir algo? Profesora, porque ya no hay ese temor, ese miedo de que me va a castigar, que me va a pasar esto, que si no hago esto, Dios con un látigo me va a castigar, porque ya no estamos bajo ese yugo de la esclavitud de la ley, sino bajo la gracia de Dios que pagó el precio por nosotros, cosa que nosotros no podíamos hacer ni nunca lo podremos hacer, porque Jesucristo fue el que cumplió toda la ley, y lo hizo por nosotros y dio su sangre en esa cruz bendita para nuestra salvación y la de todo el mundo. Muy bien, Consuelo, gracias. Una forma es también de examinarnos nuestros corazones y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que me está motivando? ¿Mm? ¿Estoy obedeciendo porque siento que sería condenado si no lo hago? Porque a veces pasa eso, todavía no entiende los hermanos. Ay, ¿qué hago? Voy, tengo que hacer obra, pero la tengo que hacer porque si no, no hago. No, vamos a querer hacer una obra. Yo voy a querer abrazar a una hermana, acompañarla, darle ánimo. Lo voy a querer hacer. Lo voy a querer hacer porque Dios ya lo hizo por mí, ya me dio ese amor para poderlo hacer. Sí, María Isabel, te ¿Puedo dar, escuchamos. profe? ¿Puedo hacer un testimonio? Sí, ¿cómo no? Ok. Por favor, Te le escuchamos. voy a Sí, mostrar algo. Les voy a mostrar. ¿Se ve? sí. ¿Qué te operaron? ¿De qué te operaron? Wow. Eso fue un sarcoma. Eso fue ya liberado de mí, fue arrancado, ya no tengo eso. Eso recibió quimios, radio, todas estas cosas. Pero yo recibí fe. El Espíritu Santo permitió que yo manifestara mi fe, porque antes de eso, como usted lo acaba de decir, yo me arrodillé, pero me enjuicié a mí misma sobre la ley,
sobre una ley moral, manifestando que todo lo que me ocurría era por mi propio mal, porque yo misma me hice daño y porque yo estaba recibiendo el castigo de Dios. Fíjese, y aquel castigo de Dios para mí me estaba consumiendo, no era la enfermedad. Pero cuando alguien llegó a mi cama, porque fue a mi cama que llegó en un oncológico y me habló de la salvación, y yo entendí que era el camino correcto, el creer en Cristo y no en estatuillas y no en imágenes y no en todo eso, lo que me salvó. Por eso es que sí, sostengo la palabra que usted acaba de decir. Nosotros nos castigamos con la ley. Sí, tomamos la ley como, sí, era el espejo, era el freno, pero no como guía. Y entonces nos castramos y no seguimos adelante. Más, nos lleva a la muerte, la misma ley nos lleva a la muerte. Sí, Gracias. por supuesto, porque no la podemos cumplir Sí, y vivimos pecando y la paga del pecado, la muerte. sí, Bueno, así mire, es. hermana, yo tengo algo, lo voy a hacer cortito para que no se vaya la hora. Voy a cumplir, si Dios quiere y me lo permite, en octubre 64 años. Estamos Hace 10 cerquita. años, hace 10 años estuve infartada una semana. Me infarté. Me agarró un dolor acá. Eran las 12 de la noche, me quedé sentada en la cama, le dije a mi esposo, llévame porque no me siento bien. Pusieron el coche en marcha, llamó a mi hijo, que vivía en la esquina. Yo dije, Señor, no me quiero morir así. Me llevaron acá a una sala, una salita que es un hospitalito pero pequeño. No, me dice, no tenés un infarto, tienes una contractura del esternón. No, le digo, yo me estoy muriendo. No, me dice, no. Vino una enfermera y me dio una pastilla en la boca que era una aspirina. Me licuó la sangre. Me dijo, vas a tomar diclofenac calmante porque eso duele, 1 cada 8 horas. Eso fue un día lunes. Lunes, ya hizo la madrugada el martes, mi casa, martes, miércoles, jueves, yo acá, me puse a limpiar, dije, hay muchas cosas para hacer, hay que baldear, hay que cocinar, hay que limpiar la casa, no puedo estar, andaba así, parecía una zombie. Me Sí. volví a agarrar el segundo infarto, no perdí la conciencia. Llamé a mi marido, le dije, me pedí un remis, me voy al hospital porque me siento peor que antes. Ella venía en camino, da la gloria de Dios que traía a mi hijo, que también venía en camino, así que me llegué hasta el hospitalito y llegó mi hijo, me dice, ¿qué te pasa, mamá? No, digo, no me pueden atender, no se me pueden hacer un electro, me siento mal. Vamos a tu clínica, me dice. Me llevó a la clínica, estaban por el número 80 de la guardia y yo tenía el 86, me estaba muriendo, sentía que me moría. Y le Claro, digo a la sí. chica, no llego. ¿Sabe qué? Le digo, señorita, discúlpame, me siento que me muero. No voy a llegar a mi turno. Pase, pase. Me hicieron así, me dice el médico, ¿de cuánto estás? ¿De cuánto hace? ¿De ahora que estás así? No, del lunes, era jueves. No, no, de así, ¿cómo estás? ¿Desde hoy? ¿De qué hora? Desde el lunes. No me creía. Me dice, tenés Wow, un infarto de miocardio agudo, me dijo. wow, profe. Wow. Me dice, te voy a llevar a terapia. Bueno, voy a mi casa a buscar ropa y vengo, dije. Voy a mi casa a buscar ropa. Me dice, tráele la silla de ruedas que la llevo yo a esta vieja. Dice que se me quiere escapar. Te estás muriendo y te querés escapar, me dice. A terapia. En Mi madre. terapia yo me entregué y dije, Señor, acá estás. Vos y yo.
nada más que vos y yo. Acá se va a hacer tu voluntad, Amén. Padre, le dije. Te pido una sola cosa, Señor. Si me das una oportunidad de vida, yo no me separo nunca más de tu presencia. Y si me tienes que llevar, te pido perdón por todos los pecados que he cometido y por los que no me acuerdo, le dije, porque yo me quiero ir en paz con vos. Yo tenía una nena de síndrome de Down que cumplía 9 años en días. Ahora va a cumplir 20. Vino el médico a la tarde y me dijo, ¿cómo te sentís? Bien. ¿No tenés dolor? No. ¿Quién va a venir? No sé. ¿Hay que firmar algo? Firmo yo. Me hicieron una angioplastía. Cuando la terminaron de hacer, te ponen como, yo digo que es un destapacañería en la femoral. Me dijo el médico, tengo una buena y una mala. ¿Por cuál voy? Por la mala. ¿Cómo estás viva? ¿Cómo estás viva? Tenés toda la arteria principal tapada. Wow. Gloria a Dios, dije yo. ¿Y cuál es la buena? Que hay un agujerito y si nos esforzamos, te pongo los stem. Si no, te tengo que abrir el pecho y te tengo que hacer un bypass. Me pusieron 3 stem y salí así, dándole la gloria a Dios. Al otro Amén. día, eso fue un viernes, un domingo al mediodía, yo estaba en mi casa con mi hija. Y acá me tienen, hermana, enseñando la palabra de Dios. Así es. Gloria a No hay Dios. nada que me No hay nada que me pueda separar de Dios. Así como te pasó a vos, me pasa a mí y a muchas hermanas que conozco, Así es. para la Gloria. gloria de Dios. Él tiene propósito cada una de nosotras. Por eso nosotros tenemos que estudiar bien su palabra, porque por a través de su palabra y de nuestro conocimiento podemos hacer que llegue su palabra a corazones que están en tinieblas, que están perdidas y son almas preciosas del Señor, que tenemos que ganar de las garras de Satanás. Hay que trabajar y saber aplicar la ley y el evangelio a todo el mundo con amor, porque las almas están tristes. Así que estudiemos, sigamos adelante. Muy bien, gracias por tu testimonio. Gracias, Gracias profe. por tu testimonio. Seguimos. Vamos en la en la Gracias. 37. Sí, en la 37. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce a ustedes lo mismo el querer como el hacer. Nosotros nunca vamos a querer ir a la Biblia, pero el Espíritu Santo nos hace tener el querer como ir a hacer el hacer. Vamos a querer hacer obras, vamos a querer hacer cosas buenas. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, gloria a Dios, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Este es mi versículo favorito. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de hablar de la palabra de Dios a quien sea, con cordura. Hay que dejar bien nuestra postura de creyentes y de dar la palabra. No hay que ser, no, tranquilos. Hay que respetar las opiniones, pero hay que dar su palabra y dejar que el Señor obre, porque nosotros no hacemos la obra, la hace Él. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos nosotros, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió resucitó por ellos. Amén. ¿Entendieron esto? El amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos,
Jesús, entonces todos murieron. Nosotros todos morimos. Ya estamos muertos al pecado. ¿Mm? Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando yo dije, Señor, a partir de ahora yo no me separo más de ti, entonces lo que me toca de vida lo vivo para Cristo. Yo voy a seguir limpiando, cocinando y atendiendo a mi familia, pero lo que me reste de vida no lo vivo para mí, lo vivo para Cristo porque Él ya resucitó. ¿Se entendió esto? Sigamos. El objetivo 3, determinar el uso correcto y la aplicación del tercer mandamiento en la vida del creyente. Mucha gente dice que el sábado, a ver, vamos a seguir, me parece que acá, a ver. Mucha gente dice que el sábado es el único día correcto para la adoración, porque Dios claramente dice, acuérdate del día de reposo, que es un sábado. ¿Cómo sería la mejor forma? Explicar a ellos por qué ya no tenemos que adorar los sábados. ¿Qué piensan? ¿Cómo se lo explicaríamos a una persona que dice, no, pero el Señor dice que hay que ir el sábado? Él dijo que la palabra dice, acuérdate del día de sábado, que es el día de reposo, nosotros tenemos que ir a la iglesia el sábado. ¿Cómo le contestarían? ¿Qué opinan? Bueno, seguimos. Sí, profe. Sí, María Isabel. Sí, actualmente los cristianos que no son sabatinos, es decir, los que no creen en el asunto de guardar el sábado, abogan por el descanso físico en cualquier día de la semana, ¿ok? No importa si toman un lunes para, para hacer justamente la adoración a Dios, no importa que sea un día martes. De hecho, muchas iglesias ahora tienen clasificado algún tipo de encuentro especial, Ajá. grupos de adoración, con grupos de meditación, con grupos de predicación, dependiendo de todos los días de la semana, indistintamente de que sea el sábado o no, porque justamente se tiene en el Evangelio que ya nuestro Señor Jesucristo cumplió con la ley y por lo tanto nosotros ahora podemos gozar de todo el tiempo que se disponga para cumplir con lo que escrito está para que se produzca en la nueva venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchísimo tiempo y por eso no podemos estar tomando todos los días de descanso, pero sí, cualquiera de nuestros días va a funcionar. Muy bien. Muchas gracias por compartir. Felicitaciones. Profesora, también lo de Colosenses, que usted nos dijo, Colosenses 2:16. Nadie juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna Exacto. nueva o días de reposo. Ya está escrito, escrito ya está. A ver, su amiga dice, no desea congregarse. Una amiga dice, no deseo congregarme. No necesito congregarme para tener una relación con Dios. ¿Cómo contestarían? Eso es mucho, ¿eh? Ah, yo tengo mi fe, yo hablo con Dios, no necesito ir a la iglesia. ¿Cómo contestarían? Bueno, es la verdad que tenemos el gran privilegio de acercarnos al trono de Dios en cualquier momento.
No necesitamos una congregación para orar o leer la palabra de Dios. Pero la Biblia nos muestra la voluntad de Dios y su voluntad, que también nos congregamos en la palabra. Dios desea que congreguemos a adorar de manera regular para animarnos mutuamente y para estar juntos en el Evangelio. ¿Mm? Entonces, como decíamos hace un rato, no tenemos iglesia, pero vamos a tratar de hacer un curso, vamos a tratar de buscar un hermano, de compartir una palabra, de agarrar el teléfono, de pasarle una oración a algún hermano. Vamos a tratar de congregarnos de una forma a la otra para estar en comunión, no ser solitos. Vamos a tratar de compartir, no estar solitos. La palabra dice, donde esté uno, dos reunidos en mi nombre, yo estaré con ustedes. No hace falta tener una multitud. ¿Mm? ¿Se entiende? Hebreos dice, no dejemos de congregarnos como es de costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Juan 17 dice, la oración de Jesús, ora que los cristianos sean uno, como Él y el Padre también oró, santifícalo, Señor, en tu verdad, tu palabra es verdad. En Efesios 5:19 dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Es lo que estábamos hablando. No tenemos una iglesia donde congregarnos por X motivo. ¿Mm? Juntémonos con una hermana, con una amiga, hablemos, cantemos, denos ánimo. Eso es congregarse también. ¿Qué aplicaciones prácticas hemos aprendido hoy? ¿Quién puede decir qué aprendió hoy? ¿Qué es lo que aprendió hoy que no sabía o le llamó la atención? Bueno, yo les voy a dar una idea, a ver qué es lo que aprendimos hoy. Hoy aprendimos lo más importante. A ver, Coral, te Gracias, escuchamos. hermana Liliana. Para mí, lo más importante de haber aprendido hoy es que también en este momento estamos congregándonos, estamos haciendo iglesia, ¿no? Y eso es muy satisfactorio porque uno se cuestiona y dice, solo el domingo y a veces no voy. Entonces, ha sido muy, muy importante y realmente he sentido la caricia del Señor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu aporte. Gracias, Coral. Bueno, y también lo importante que hemos aprendido hoy, que para nosotros los creyentes es vivir bajo las buenas nuevas, ¿no? Que nos acerca a Jesús y no bajo las demandas de la ley. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Estamos estudiando la ley y el Evangelio porque la ley es necesario que nos confronte para saber que necesitamos el Salvador, que nosotros mismos no nos podemos salvar por nuestras propias obras, que toda la obra la hizo Él, que los méritos son de Él y que nosotros ahora gozamos de la gracia, del amor de Cristo, que no merecemos, que estamos justificados. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso, con todo ese amor? Vamos a querer como el hacer buenas cosas, llevarle la palabra a un hermano, orar por un hermano. ¿Mm? Vamos a querer ser mejores personas con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a querer, porque Él nos da la fe, nos da el querer, como nos da el hacer. Él nos da todo, hermana. Nosotros no hacemos nada. Todo lo hace Él por nosotros.
Bueno, hemos terminado más temprano. Hoy hemos terminado 23:35, se van achicando. Bueno, ¿quieren comentar algo? ¿Algo que les quedó? Bueno, la conclusión no leímos. A ver, la conclusión, ¿dónde quedó? Los puntos principales. Acá está, los puntos principales. ¿Cuáles fueron los puntos principales? Que Jesús cumplió el día de reposo por nosotros y descansamos en Él. Él es nuestro descanso. Jesús obedeció perfectamente el tercer mandamiento en nuestro lugar. Y vivimos bajo el Evangelio que nos lleva a obedecer en amor. Lo vuelvo a repetir para los que están escribiendo. Jesús cumplió el día de reposo, descansamos en él. Jesús obedeció perfectamente el tercer mandamiento en nuestro lugar. Vivimos bajo el Evangelio que nos lleva a obedecer en amor. No tenemos que decir debo ni tengo, sino decimos vamos a querer. Quiero obedecer por amor a mi Señor, por gratitud, porque Él hizo todo por mí. Y repetimos la pregunta 7 del proyecto final. ¿Por qué es importante? Quiero que ya la copiaron, pero igual la voy a editar. ¿Por qué es importante para el creyente vivir bajo las buenas nuevas acerca de Jesús y no bajo las demandas de la ley? Muy bien. Muy bien. Ya hemos aplicado lo que hemos aprendido. Ya de acá a un rato les mando la tarea y el video para el día martes para que lo repasen cuando tengan tiempo este fin de semana, y la grabación apenas la tengo, la subo. Quédense tranquilas. Para todas las hermanas que están viendo, que van a ver la grabación, apenas la tenga, la subo. Bueno, si hay alguna pregunta, un comentario antes de compartir la bendición de clausura, lo pueden hacer. Si quedó dudas, si quedó algún comentario. Bueno, entonces, Todo la está claro. bendición para usted. Bueno, gracias, Ilse. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Hermanas, Dios las bendiga, que tengan una hermosa noche, que descansen su físico y su espíritu en el Señor, así como yo también lo hago todas las noches. Leo el Salmo 8:4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, me haces vivir confiada. Si yo no digo ese salmo, Salmo 4:8, no duermo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiada. Yo confío en el Señor, que si duermo y me voy durmiendo, gloria a Dios, me voy a despertar allá en los cielos. Y si no me tocó, me voy a despertar con el Señor en esta tierra, un día más de vida. Así que o me muero o me quedo, estoy con el Señor, porque en Él confío. En todas las cosas confiamos en Él.
Hermanas, que tengan un hermoso fin de semana. Si tienen alguna duda, una pregunta, no duden en mandarme mensaje en el WhatsApp. Las voy a atender con todo gusto. Así que ya saben. Voy a dejar de compartir la pantalla, así las puedo ver. Ya saben, confíen que yo las estoy para ayudarlas en todo lo que pueda. No les voy a contestar las preguntas, pero las puedo ayudar en si tienen alguna duda. Quiero que aprueben todas. No quiero que ninguna tenga miedo a último momento y diga, ay, no voy a poder. Pregunten, pregunten, pregunten. Es un tema que es mucho. Lo tienen que escribir con sus palabras, tienen igual las respuestas, pero si la quieren escribir con sus palabras, como se acordaron, lo pueden hacer siempre que esté basado en la pregunta. Así que, sin más nada que decirles, hoy terminamos un poquito antes. Las quiero mucho, Dios las bendiga, que tengan un hermoso fin de semana, que mañana tengan un día hermoso. Si trabajan, que sea liviano. Si tienen que salir, que Dios los acompañe. Así que Amén, amén. bueno, las abrazo a todas en el nombre de Jesús y nos estamos viendo el martes si Dios quiere.